La historia de Dragon Ball está muy forjada por sus orígenes, los cuales de hecho no conocimos por primera vez sino hasta Dragon Ball Z, donde nos enteramos que Goku era realmente un alienígena, de la raza de los Saiyajin que había sobrevivido a la destrucción de su planeta. En esta ocasión veremos un fan manga que nos cuenta la historia de Dragon Ball desde un principio, pero con algunos cambios bastante importantes, en los cuales Gine, la madre de Goku, será la protagonista, habiendo sobrevivido gracias a Bardock y llegando al planeta Tierra para que cuide de su hijo. ¿Qué tan drásticos eran los cambios y cómo era Gine para vengarse de Freezer por la destrucción del planeta y todos los Saiyajin? Descubrámoslo en Dragon Ball Reboot, un fan manga creado por Gine Reboot. Como siempre, todos los links estarán en la descripción para que puedas ir a apoyar al autor. Y no olvides dejar tu like para seguir trayéndote más historias. La historia comienza bastante adelantada, mostrándonos un poco de lo que veremos en el futuro. Estamos en el planeta Namek, donde se está llevando a cabo una terrible batalla. Freezer, el despiadado demonio del frío que había sembrado el caos y terror en la galaxia gracias a su reino que duró décadas, se encontraba ahora peleando contra un oponente que jamás nadie se imaginaría. Gohan y Krillin miraban aterrados desde varios kilómetros, pero aún así podían sentir el enorme poder y la gran cantidad de luz que se emitía desde el lugar. Piccolo, por otra parte, se encontraba cerca de ellos, pero gravemente herido e inconsciente. En el campo de batalla, Freezer ya se encontraba en su forma original, y tenía su brazo detenido e incapaz de moverse por un enemigo que se encontraba irradiando un aura muy intensa y de color dorado. No cabía duda que por el poder y la apariencia se trataba de un Super Saiyajin, pero no era Goku. El demonio del frío se encontraba muy dañado, su cuerpo tenía sangre por todas partes, y apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo es que sucedió esto? Era imposible. Apenas si podía maldecir en su cabeza, pues el dolor en su brazo siendo torcido no lo dejaba pensar con claridad. La mano que sostenía dicho brazo se encontraba aferrada a él firmemente, a diferencia de Goku. Eran unos brazos bastante delicados y femeninos, sin mucha musculatura. Freezer abrió un poco los ojos para insultar a su enemigo llamándolo maldito mono, y haciéndole saber que esto no se quedaría así. Pero en ese momento su oponente hizo más presión para torcer más el brazo, y Freezer casi gritaba de dolor. El atuendo de dicho oponente era claramente el de un Saiyajin, botas blancas características y una armadura casi destruida de color rosa. Una cola brillante por la transformación, con una bandada de color rojo en su frente, y su cabello dorado y los ojos azules, mientras su cara transmitía una mezcla de ira y tristeza. Era Gine. A pesar de su apariencia y tamaño poco amenazante, se encontraba dominando por completo al emperador del universo, teniéndolo a su merced y con la situación controlada, mostrando un enorme poder que ningún otro Saiyajin había alcanzado hasta entonces. ¿Cómo llegamos a esto? La misma Gine nos explica que para entender lo que está sucediendo es necesario que retrocedamos muchos años atrás. Todos ya conocíamos la historia con Goku, un guerrero de clase baja que había logrado convertirse en el más fuerte del universo. Mucho entrenamiento y esfuerzo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado acompañado desde el principio? ¿Qué habría cambiado si su madre lo seguía a la Tierra y juntos atravesaban ese viaje para convertirse en los más fuertes del universo? Ya conocemos también cómo el tirano de Freezer destruyó el planeta Vegeta y con ello también a los Saiyajin, además de Bardock sacrificándose por tratar de detenerlo y cambiar el destino. Pero, ¿qué hay de la madre de Goku? Gine se presenta con nosotros como la madre de dicho Saiyajin y nos invita a escuchar la historia. En este universo alternativo que nadie conocía, remontándonos en el tiempo un poco después de que Kakaroto hubiera nacido en el planeta Vegeta. En la sociedad de los Saiyajins la fuerza lo era todo. No había lugar para los débiles y como era costumbre en su cultura, todos los bebés nacidos con bajo poder de pelea eran enviados a planetas distantes. Cuando esto ocurría, si después de años lograban sobrevivir y volverse lo suficientemente fuertes como para conquistar el planeta al que eran enviados, podían regresar siendo reconocidos como guerreros y ganándose un lugar con ellos. Sin embargo, esto era tan solo situaciones excepcionales, ya que la mayoría de las ocasiones eran casi seguro que nunca regresarían. Por lo que cuando Kakaroto fue enviado, Gine intentó evitarlo, pero no la dejaron. A su lado se encontraban otros dos Saiyajin, guardias que se encargaban de evitar que interviniera en el lanzamiento de la cápsula de su hijo. Un pelón muy parecido a Nappa y otro Saiyajin con armadura de color azul. Gine miraba como la nave de su hijo desaparecía en el horizonte mientras gritaba que lo dejaran ir con él. Era demasiado pequeño y sin haber entrenado no lograría sobrevivir. El Saiyajin calvo se cansó de los gritos y la tiró al suelo, diciendo en un tono muy enojado que dejara de hacer tonterías.
y que se comportara como un verdadero Saiyajin. Tenía que olvidarse de su hijo y de la tonta idea de ir a salvarlo, ya que si desobedecía su castigo sería, digamos que hubiera preferido solo morir. Luego este Saiyajin se burló de ella diciendo que si quería verlo otra vez solo tendría que esperar un par de años, aunque pensándolo bien no creía que pudiera sobrevivir. Claro, Kakaroto había nacido solo con 2 unidades de poder. El otro Saiyajin de armadura azul le dijo a los dos que ya era suficiente. Después le mencionó a Gine que sería mejor que se marchara si no quería tener problemas, y que buscara a Bardock, pues se había informado que había regresado pero estaba bastante malherido. Mientras de nuevo el Saiyajin calvo se burlaba de la novedad, ya que era muy común que Bardock siempre regresara bastante herido. Gine se limpió las lágrimas mientras pensaba en Bardock, ya que este había regresado, y los dos Saiyajin se alejaron de ahí. El pelón nos confirma que es pariente de Nappa, diciendo que su primo Nappa tenía de hecho dicho que era un perdedor y siempre sería un perdedor. Y el otro Saiyajin lo molestó un poco diciendo que Nappa tenía la tarea de cuidar al príncipe mientras él solo estaba aquí perdiendo el tiempo. Unos minutos más tarde Gine se dirigió hacia la sala de recuperación. Si Bardock había llegado herido seguramente se encontraría allí, aunque lo que más le seguía preocupando era su hijo. Lo único que le quedaba era confiar en el instinto de guerrero de los Saiyajins que lo mantendría con vida. Por ahora todo lo que podía hacer era ir a ver cómo estaba Bardock, que esperaba que sus heridas no fueran tan graves. Al atravesar uno de los comedores por el pasillo alguien la llamó, y cuando Gine volteó encontró un lugar hecho un desorden. Había mesas y sillas tiradas por doquier y el piso lleno de sangre. Gine preguntó qué había ocurrido y una pareja de Saiyajin le explicó lo que pasó. Bardock había llegado con grandes heridas y diciendo muchas locuras. Trataba de convencerlos de rebelarse contra Freezer, y la sangre que estaba en el suelo era precisamente de él. Seguramente se había golpeado demasiado fuerte en la cabeza. Gine se aterró y de inmediato preguntó a dónde había ido. Le dijeron que fue directo al observatorio y Gine no perdió tiempo y salió corriendo a gran velocidad. En su mente ahora no solo tenía el problema de Kakaroto, sino también de Bardock. ¿Qué le estaba pasando? En el observatorio, Bardock se encontraba a punto de despegar volando para enfrentarse a Freezer y sus hombres. Sus heridas eran graves y todavía estaba perdiendo mucha sangre, pero aunque sabía que era imposible, en su mente solo estaba la idea de acabar con ese maldito e impedir que se saliera con la suya. Gine logró llegar a tiempo y le gritó desde la salida del observatorio. Bardock escuchó su voz y al momento de voltear y reconocerla bajó la guardia, sintiendo un enorme dolor en todo su cuerpo, sus múltiples heridas y el delicado estado en el que se encontraba. Gine corrió a sostenerlo antes de que Bardock cayera. Le preguntó qué es lo que había ocurrido y qué era esa loca idea de rebelarse contra Freezer. Bardock intentaba explicarle, pero ella lo inundaba con palabras diciéndole que tenía que regresar a la enfermería y tener atención médica urgente, hasta que Bardock le gritó y le dijo que se callara y lo escuchara. Con el poco aliento que le quedaba, Bardock le pidió que prestara mucha atención. Le especificó que robara una nave y se marchara con Kakaroto a la Tierra. Ese era el planeta donde había sido enviado, pues si de lo contrario se quedaba aquí seguramente moriría. Gine seguía sin entender, pero Bardock le mencionó que Freezer pensaba destruir el planeta junto con todos los Saiyajin. Toma y los demás del escuadrón ya habían sido asesinados también por sus órdenes. Gine recordó a todos ellos y no podía creerlo. Era demasiado para digerir en tan poco tiempo, pero tampoco era lo de menos. Le preguntó a Bardock cómo estaba seguro de lo que decía, y ese le pidió que lo mirara por sí misma. Al voltear al cielo vio cómo la nave del tirano se encontraba sospechosamente muy cerca del planeta, y el terror entró por sus ojos. ¿Por qué Freezer se acercaría al planeta Vegeta? Bardock le repitió que venía con la intención de destruirlos, así que le ordenó que no perdiera más tiempo y escapara. De paso, también que intentara localizar a Raditz y quizá también podría conseguir salvarse. Todo parecía una locura, pero Bardock le pidió que creyera en él. Gine le dijo que reconsiderara las cosas. Ir solo contra Freezer era básicamente un suicidio. Ella quería regresar al comedor para intentar convencer a los demás y... Bardock le interrumpió en ese momento, era inútil. Ellos no creerían de ninguna manera, él tenía que enfrentarse solo contra Freezer. Como último recurso, Gine le pidió que la dejara acompañarlo, pero Bardock se negó, solo le estorbaría. Ahí fue donde Gine entendió que sería la última vez que vería a su esposo. Corrió a abrazarlo por detrás mientras gritaba su nombre, y las colas de ambos se entrelazaron. Ella gritaba y mantenía un semblante completamente serio. Si no podía vencer a Freezer, al menos le daría todo el tiempo que pudiera para que lograra escapar. Luego la hizo prometerle que sobreviviría y se volvería muchísimo más fuerte. Gine se lo prometió entre lágrimas, luego abrió sus ojos con desidia y se marchó corriendo de ahí.
mientras sus colas se desentrelazaban por última vez. Ambos volaron a toda velocidad y con todas sus fuerzas en direcciones opuestas. Bardock enfrentara al tirano de Freezer y Ginny hacia donde se encontraban las naves. Una vez llegó ahí, entró pidiendo las coordenadas del planeta donde había sido enviado Kakaroto, y los encargados del lugar le recordaron que no podía darle esta información y que no tenía autorización de estar allí. Ella se enojó y los empujó apartando del camino, por lo que estos pidieron refuerzos. Luego de acceder a la computadora principal, Ginny logró encontrar las coordenadas de la nave de Kakaroto, por lo que las copió y las envió a la nave que utilizaría para seguirlo, pero tan solo terminó de hacer eso, los refuerzos, que eran los mismos dos Saiyajin de antes, llegaron. El primo de Nappa la tomó por detrás, impidiendo que se moviera. Ya le había advertido que no la dejaría ir por su hijo, pero ella trataba de explicarles que tenían que escapar del planeta. Sin embargo, el Saiyajin de armadura azul le dijo que estaba igual de loca que Bardock, quien se encontraba diciendo tonterías acerca de Freezer. Seguramente solo intentaban confundirlos para poder ir por su hijo. El primo de Nappa estaba diciendo que lo llevaría ante el rey Vegeta. Él decidiría su castigo. Se encontraba ansioso por saber qué sería: encerrarla, desterrarla, sentenciar la muerte o algo peor. Ginny intentaba escapar pero no podía, hasta que todo el sitio comenzó a temblar fuertemente. Entendió que probablemente esto era culpa de Freezer y se estremeció al pensar en Bardock. Pero no había tiempo para lamentarse. Creó una pequeña esfera de energía con la mano izquierda y atacó al quemarropa al primo de Nappa. Era un movimiento arriesgado hacerlo tan cerca, pero no tenía otra opción. Era eso o morir. El otro Saiyajin se sorprendió al ver que hiciera un ataque a tan corta distancia, pues ella también saldría herida. Y una enorme explosión dejó el lugar lleno de humo. Ginny logró salir aparentemente no demasiado dañada, y el primo de Nappa tampoco había sido herido por su alto nivel de poder, pero fue lo suficientemente fuerte para que la soltara. Ginny pensó que necesitaba un rastreador para comunicarse con Raditz, así como Bardock se lo había pedido, por lo que le dio una fuerte patada en la quijada al primo del pelón para que se le cayera el pequeño rastreador que traía. De inmediato el Saiyajin se recompuso, diciéndole que si eso era todo lo que tenía, necesitaría mucho más para derrotarlo. Pero apenas volteó a verla, sorprendido como es que ya tenía cargado un ataque de energía y apenas consiguió esquivarlo, aunque el blanco no era él, sino las paredes de la habitación. Luego de hacer un enorme agujero que conduciría hacia donde se encontraban las naves espaciales, Ginny tomó el rastreador del piso e ingresó listo para abordar a las naves que habían puesto las coordenadas del planeta Tierra. Intentó comunicarse con Raditz, pero en ese momento su cuerpo sintió todo el desgaste. La explosión que había sufrido le hizo más daño del que se había imaginado, y ya no podía ni siquiera moverse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Ginny se ordenó a sí misma que se levantara. No podía rendirse estando tan cerca de escapar. Luego de ingresar, seguía intentando comunicarse con Raditz, pero era imposible. Al parecer, Freezer había bloqueado todas las comunicaciones antes de destruir el planeta. Tan pronto como la computadora se cerró, la nave despegó a toda velocidad. El Saiyajin de armadura azul se burló del primo de Nappa, pues había dejado que una mujer tan débil como Ginny lo dejara en ridículo, mientras este de una manera cómica le dijo que se callara, pues él no había hecho nada para ayudarlo. Ginny estaba bastante dolorida, pero abrió los ojos apenas salir de la atmósfera, pues una enorme estela de luz la cegó. Era un ataque gigantesco, una esfera de energía que se encontraba en dirección a donde estaba la nave de Freezer. Si esa cosa chocaba con el planeta, lo destruiría por completo. ¿Dónde estaba Bardock? Ginny continuó viendo el horrible escenario, intentando vislumbrar a su esposo, pero no pudo ver nada más que la enorme esfera acercándose cada vez más al planeta, hasta chocar con su superficie, ocasionando una enorme explosión que su nave logró evadir, al menos al principio, pues la onda expansiva sí que logró rozarla, dañándola significativamente. Mientras tanto, dentro de la nave de Freezer y luego de haber destruido el planeta, Zarbon se comunicaba con los soldados, pidiéndoles informes sobre si había algún sobreviviente o cápsulas que hubieran escapado. El encargado de monitorear el radar le aseguró que no había señales de vida. Todo indicaba que no quedaban supervivientes. Freezer le preguntó a Zarbon si había sobrevivido alguien y este dijo que no. Los informes decían que por fin había acabado con los Saiyajin. Cuando el soldado que monitoreaba el radar volteó, este hizo un pequeño ruido detectando la cápsula de Ginny, pero en ese mismo instante volvió a desaparecer. Luego pensó que seguramente era su imaginación, ya que nadie podría haber sobrevivido a esa explosión. Sin embargo, lo que realmente había pasado es que la cápsula de Ginny había sufrido mucho daño y descomposturas debido a la explosión del planeta. Por esa razón falló en ser detectada por los soldados de Freezer. Sin embargo, aún así se mantuvo en su trayectoria hacia la Tierra por casi un año. Ginny se encontraba bastante herida y, como era costumbre en los viajes largos que los Saiyajin hacían en cápsulas,
entró en un sueño profundo y activó el sistema de soporte de vida para curar sus heridas. Después de casi un año, la cápsula comenzaba a fallar mientras hacía ruidos estrepitosos, los cuales despertaron a Ginny, que se encontraba malherida todavía, por lo que supuso que el soporte vital ya no funcionaba. Este sería su fin, y se lamentó con Bardock por no haber podido cumplir su promesa. Pero cuando la luz de la estrella del sistema en el que se encontraba le molestó un poco en los ojos, se dio cuenta que por fin había llegado a su destino. Tenía frente a ella el planeta Tierra. Había logrado seguir a Kakaroto hasta este lugar, y como salió un poco después que él, seguramente aún tenía probabilidad de encontrarlo sano y salvo. Sin embargo, la cápsula de Ginny estaba en tan mal estado que no lograría soportar la fricción del aterrizaje. En cuanto comenzó a atravesar la atmósfera del planeta a toda velocidad, comenzó a calentarse las altas temperaturas, como si se tratara de un meteorito, hasta que se prendió fuego. Ginny no soportaría el calor que le estaba quemando, pero le pidió a la cápsula que por favor resistiera un poco más. Al lograr entrar al planeta, la nave ya no pudo más y terminó explotando. Ginny salió volando y cayó en un enorme cráter junto con los restos quemados y destruidos de su nave, aunque en una pieza, o al menos eso creía. Le dolía todo el cuerpo, pero al menos logró sobrevivir. Poco después Ginny pudo ponerse en pie nuevamente y se levantó en busca de Kakaroto. Aunque seguía viva, no tenía nada de energía. Se suponía que el sistema vital de la nave curaría sus heridas, pero al parecer estaba tan dañado que lo único que pudo hacer fue mantenerla con vida. Luego pensó en la nave de Kakaroto, probablemente habría caído en un lugar cercano ya que tenía las mismas coordenadas, pero en ese momento sintió un sonido enorme junto con una sombra que le nubló la luz. Al voltear vio un dinosaurio enorme salir del bosque. Ella claro que no reconocía a la criatura, pues no había de ellos en su planeta. El dinosaurio hambriento la atacó de inmediato esperando saciar su hambre, pero en cuanto Ginny lo notó le dio una fuerte patada en la boca que lo hizo escapar llorando de dolor. Ginny no quería matarlo, no era esa clase de Saiyajin, pero tampoco había viajado tan lejos para ser comida por un animal salvaje. En ese momento de nuevo sintió el dolor en todo su cuerpo y cayó rendida. No podía moverse, tenía los ojos en blanco y lo último que quedaba de energía se había ido con esa patada, por lo que sin oponer más resistencia cayó al suelo. Casi a punto de perder el conocimiento, Ginny mencionó los nombres de Kakaroto y Bardock. Pobre Raditz. Y antes de que pudiera cerrar los ojos, vio la silueta de un anciano cargando un pequeño en su espalda. Al desmayarse, todo se tornó completamente negro. Ginny solo podía atormentarse con los pensamientos que había tenido y la culpa que sentía. Su vida nunca había sido sencilla, creció en una cultura de guerreros donde no había lugar para los débiles, pero aún así trató de disfrutar cada uno de los momentos que pasó junto con sus hijos y su esposo. Eran su única familia, sin embargo, toda esa familia había desaparecido en tan solo unos instantes. Raditz, Kakaroto y Bardock ya no estaban por culpa del maldito tirano. De pronto un pensamiento de conciencia surgió dentro del sueño de Ginny. Eso no era todo, ¿verdad? Aún estaba Kakaroto, él seguía con vida. Aunque muy probablemente si lo encontrara en un indefenso planeta completamente desconocido, podría pasarle algo. Tenía que encontrarlo. Lo último que recordaba es que había utilizado todas sus energías y perdido la conciencia. ¿Dónde se encontraba ahora? ¿Por qué todo estaba oscuro? ¿Acaso había muerto? Lo único que podía ver era un vacío con infinita oscuridad. Detrás de ella escuchó una voz familiar. Prométeme que sobrevivirás y te volverás mucho más fuerte. ¿Bardock? ¿Acaso era él? Cuando volteó logró verlo una vez más con su armadura destruida y la bandana roja llena de sangre y lleno de heridas. Pero en cuanto se dio cuenta de esto, Bardock fue absorbido por una enorme esfera de energía gritando el nombre de Ginny, mientras era consumido y desintegrado, y el causante de todo era Freezer, el cual se reía dentro de un mar de fuego que había ocasionado con su ataque. Ginny se despertó del sueño gritando para darse cuenta de que se encontraba en un lugar completamente desconocido, y que eso último había sido solo una pesadilla. Su cabeza le había dado tantas vueltas y sentía muchísimo dolor. Su cuerpo se encontraba lleno de vendajes, algo que consideró una manera muy primitiva de curar heridas. Allí estaba su armadura Saiyajin completamente limpia. Ginny se quitó la ropa y se puso de vuelta su armadura. Era la primera vez que la veía tan brillante. Luego de ponerse las muñequeras observó una pequeña esfera de 4 estrellas, la cual se encontraba por ahí pero no le dio más importancia. No tenía mucho tiempo que perder. Tenía que buscar a Kakaroto.
En ese planeta no debía haber individuos poderosos, por lo que seguramente ella sería la más fuerte. Nadie la podría vencer, así que no debía temerle a nadie o asustarse por nada. Abrió la puerta de la casa para salir y el abuelo Gohan, quien estaba llegando junto con Goku en su espalda, la saludó de frente con un vigoroso «Hola», lo que la asustó a morir y hasta cayó en el piso de la impresión, tirando por la borda todo lo que acababa de pensar sobre no asustarse de nada. En cuanto Ginny abrió la puerta y salió de la pequeña casita, se encontró de frente con el abuelo Gohan. Cayó hacia atrás de la sorpresa y de inmediato le preguntó de quién se trataba y por qué aparecía tan repentinamente. El abuelo, un poco desconcertado, le pidió disculpas y le dijo que no quería asustarla. Luego Ginny se dio cuenta de lo absurda que era la situación y se levantó como si nada hubiera pasado, diciendo que solo se había tropezado. Después de examinar mejor la escena, Ginny por fin se dio cuenta de que el bebé que cargaba el anciano era su hijo Kakaroto, como si fuera obra del destino y sin tener que buscar por todo el planeta para encontrarlo. Kakaroto estaba justo allí, viéndole de frente. De inmediato se lo arrebató y lo cargó en sus manos. El pequeño bebé Saiyajin parecía un poco confundido, y ella lo veía con bastante añoro. Pero una vez lo abrazó, le expresó lo feliz que estaba por verlo de nuevo. Kakaroto no dudó en mostrar también su felicidad. Gohan los miró sonriendo, diciendo que sabía que ella debería ser la madre del pequeño Goku, a lo que Ginny le preguntó algo confundida, y el abuelo explicó que ese fue el nombre que le dio cuando lo encontró, pues le parecía bonito. Ginny lo observó una vez más y le dijo que su verdadero nombre era Kakaroto, a lo que el pobre Gohan no pudo ni siquiera repetirlo de lo complicado que le parecía, por lo cual decidió seguirlo llamando Goku, y al parecer al bebé le agradaba. Ginny se mostró un poco indiferente, diciendo que el nombre no importaba, pues ya se iban. Y Gohan, un poco asustado, le dijo que con esas heridas no podría irse lejos, pues aún no sanaban. La Saiyajin, sin embargo, parecía no importarle, estaba segura de que sanarían rápidamente, y le agradeció por lo que había hecho antes de que se fueran. Pero esta ya se debía marchar. Gohan le dijo que había estado inconsciente por varios días, debería tener hambre y él podía darles de comer. Sin embargo, la Saiyajin insistió en que no, hasta que un enorme rugido le interrumpió. Realmente sí que tenía mucha hambre, por lo que un poco avergonzada terminó aceptando la invitación. La tarde llegó y Ginny se encontraba devorando plato tras plato. El pequeño Goku estaba tomando leche de un biberón mientras Gohan le decía que esperaba que cuando creciera no heredara los mismos modales en la mesa que su madre. Ginny pedía más y más comida, y un poco sorprendida de su enorme apetito, Gohan le sirvió más y más, y formalmente se presentó con ella como Son Gohan. Ginny le agradeció por los alimentos y le dijo su nombre, Ginny, aunque le externó también una duda, la cual tenía desde que lo vio. ¿Qué era esa venda en la cabeza de Kakaroto? Gohan tuvo que contarle la verdad. Desde que había encontrado a Goku era un niño bastante inquieto, y eso ocasionó que se cayera por un acantilado hace algunos días y se diera muy fuerte en la cabeza. Gohan creyó que el pequeño no lo contaría, pero gracias a su enorme fortaleza consiguió sobrevivir, por lo que desde entonces no ha dejado de cuidar de él. Ginny recordó que en efecto Kakaroto siempre fue un niño muy violento, incluso para ella como su madre, y supuso que ese golpe le había quitado ese instinto agresivo, pues ahora era bastante calmado, por lo que se sintió agradecida de que Gohan no solo la hubiera salvado a ella, sino también a su hijo. Luego de esto, Gohan habló directamente sobre que sabía que venían del espacio, pues vio la nave de Ginny al estrellarse, y también la nave del pequeño Goku, a lo que Ginny respondió molesta que su nombre en realidad era Kakaroto. Gohan le preguntó qué es lo que los traía a la Tierra y Ginny resumió lo ocurrido. Su planeta había sido destruido por un horrible monstruo y ella y su hijo eran probablemente los únicos supervivientes. Además de eso, su esposo se había sacrificado para que pudieran escapar. Era algo de lo que no quería hablar mucho en ese momento. Gohan comprendió y le dijo que aunque sería un momento difícil para ella, esta pequeña casa podría ser su hogar, así que era bienvenida junto con su pequeño Goku, a lo que Ginny le respondió nuevamente molesta que su nombre era Kakaroto. Estaba a punto de anochecer, así que Gohan les ofreció quedarse a dormir. Así podía pasar un poco más de tiempo con el pequeño Kakaroto, lo interrumpió Ginny. Al verlos juntos y felices, Ginny tuvo un ligero cambio y decidió que estaría bien quedarse al menos por esta noche con él. Pero antes de la hora de dormir había algo que tenía que hacer. Tomó su rastreador y se puso en el techo a escuchar transmisiones aleatorias del ejército de Freezer con la esperanza de escuchar la voz de Raditz, además de estar segura de que los soldados de Freezer no se dirigirían a la Tierra. Llegada la hora de dormir, Gohan le cedió la cama a los dos invitados y durmió en el techo admirando las estrellas. Después de todo, era algo que le gustaba hacer. Y Ginny necesitaba tiempo para estar con su hijo. Finalmente, los dos pudieron tener un poco de calma y pasar la noche con un merecido descanso. Al día siguiente, Ginny se había despertado temprano y quitado sus vendajes. Sus heridas habían mejorado bastante y estaba dispuesta a entrenar.
canalizó una gran cantidad de energía en su mano y asemejándose a uno de los ataques de Bardock lanzó un rayo que destruyó una roca cercana, la cual estaba utilizando para entrenar, aunque debido a su puntería no logró darle de lleno. Gohan la vio y le dijo que eso había sido increíble. Gine ya se sentía mejor y todas sus fuerzas habían regresado, pero aún así el abuelo Gohan le dijo que no controlaba su poder adecuadamente, a lo que la Saiyajin no entendió a qué se refería. Gohan, que como sabemos era un gran maestro de artes marciales, le explicó que la energía que estaba utilizando era malgastada. Su ataque era como un enorme martillo intentando golpear una pequeña mosca. Poderoso en extremo, pero al mismo tiempo demasiado, y con muy poco control para lo que quería lograr. Gohan iba a poner el ejemplo atacando esa misma roca y mostrándole la forma correcta del uso del ki. Gine no entendía a lo que se refería el viejo, y mostrando su maestría, Gohan hizo un Kamehameha excelente dirigido que estalló de lleno contra la roca, volviendo las cenizas y usando mucha menos energía en comparación a Gine. Gohan le explicó a Gine que era muy poderosa, pero no controlaba correctamente su poder y él podía ayudarle. Pero luego de pensarlo un segundo, la arrogancia se le subió a la cabeza a la Saiyajin, diciendo que no necesitaba de alguien que fuera más débil que ella para enseñarle nada. Ella era la más poderosa del planeta y dudaba mucho que alguien pudiera derrotarla, por lo que no quería su ayuda. Gohan intentó convencerla, pero Gine no lo escuchaba. Quería irse de allí y llevarse a Kakaroto, por lo que sin más alternativas Gohan la atacó tomándola por sorpresa e inhabilitándole. La Saiyajin apenas si pudo saber lo que pasaba. No había tenido el tiempo de reaccionar, pero ya había sido derribada sin mucho esfuerzo. Gohan le hizo entender que incluso alguien más débil que ella podría derrotarle y por eso es que tenía que escucharlo. Nadie en la Tierra sería más poderoso que ella, pero si seguía con esa actitud derrotarla no sería un problema. Si no aprendía de sus debilidades y a controlar su poder adecuadamente, no solo ella fracasaría, sino el pequeño Goku también saldría lastimado por su culpa. Tal vez Gohan no era muy poderoso, pero sí que podía ayudarle a controlar su poder, aunque lo dejaría a su decisión. Por ahora solo vería si el pequeño Goku estaba despierto. El abuelo se fue del lugar y Gine, algo sorprendida y sin saber muy bien qué pensar, solo le gritó de lejos con una voz un poco débil que se llamaba Kakaroto. Gine lo pensó un poco más y agradeció que Bardock no estuviera presente para ver cómo el anciano le había pateado el trasero, pero tuvo que reconocer que Gohan tenía razón. Le rogaba a su esposo que no se enojara con ella, pero estaba a punto de hacer algo que iba en contra de las creencias y el orgullo de los Saiyajin. Pero para fortalecerse tenía que hacer lo correcto. Gohan se encontraba jugando con Goku y Gine los interrumpió preguntando si podían hablar con él. Se disculpó por su comportamiento y le contó toda la verdad. Tenía miedo. Solo estaba aparentando ser fuerte, pero en el fondo estaba preocupada de perder a Kakaroto. Era lo único que le quedaba y no quería perderlo también como a Bardock y a Raditz. Se sentía como una fracasada, no había podido hacer nada para salvar a su familia o a su planeta. Era débil y siempre lo había sido. Gohan la cayó en ese mismo momento, y con una sonrisa le dijo que no podía dejar que su pasado la siguiera atormentando. Tenía que vivir ahora por todos aquellos que amaba. Le esperaban grandes cosas en su futuro y le enseñaría lo que sabía. Era hora de que secara esas lágrimas, pues el pequeño Goku también se pondría triste. Gine se rió un poco entre lágrimas y le recordó que su nombre era Kakaroto, y luego formalmente aceptó a Gohan como su maestro y este la aceptó como su discípula. Un poco después, pasando de lleno al entrenamiento, Gohan intentaba que Gine aprendiera a sentir el ki y las presencias. Y aunque ella no entendía por qué para esto necesitaba estar parada con una mano en la frente en una cascada y mantener el equilibrio, el abuelo le explicó que era necesario para concentrarse, calmar su mente y así lograr sentir la energía de los demás hasta saber qué tan fuertes son. Gine decía que su rastreador podía hacer eso sin problemas, pero Gohan le insistió que ese aparato podía romperse o perderse. ¿Qué haría sin él? Necesitaba estar atenta a su alrededor por sí misma para saber en cualquier momento cuándo el peligro era inminente. Gine comprendió y comenzó a concentrarse, parecía algo relativamente fácil, pero Gohan decidió ponerla a prueba y lanzarle una roca. Y en una escena muy parecida a cuando Krillin le lanzó a Goku una roca, de esta misma manera Gine se enojó con Gohan por haberle hecho eso. El pequeño Kakaroto se reía y Gine indignada bastante. Más tarde esa misma noche habían hecho una fogata y Gine se encontraba con Goku entre brazos, mientras usaba su rastreador de nuevo. Gohan se dio cuenta de ello. Cuando traía algo de leña le preguntó qué hacía, pues la noche anterior también la había visto con el aparato. Gine le explicó que su segundo hijo Raditz no se encontraba en el planeta cuando Freezer lo destruyó, por lo que tenía esperanzas de que estuviera vivo y tal vez podría escucharlo en algún momento. Gohan le preguntó si no era peligroso hacer eso y Gine dijo que mientras no hiciera transmisiones y solo escuchara no podrían rastrearle.
Al percatarse de la luna llena, Gine tapó los ojos de Goku y le contó a Gohan algo bastante importante: la transformación de Osaru de los Saiyajin. Kakaroto era muy pequeño, así que si llegaba a transformarse sería incapaz de controlarse. Y luego bromeó un poco para romper la tensión. Le dijo que ahora debía tratarla muy bien o de lo contrario podría enojarse y transformarse en una simio gigante. Gohan, sin embargo, se mostró muy serio. En realidad quería verla transformada. ¡Hey, Gohan furro! Eso le ayudaría a comprenderla mejor y encontrar una forma en la que se concentrara y hallaría la paz interior para su entrenamiento. Así que le pidió que se transformara ahora mismo si es que le era posible. Gine tenía mucho tiempo de no transformarse, pero debía ser capaz de controlarse aún así, por lo que aceptó, pero fue primero por su armadura, ya que estaba hecha de un material que podía expandirse. Esto junto con su transformación. Un par de minutos más tarde, Gine regresó vestida con su armadura. Miró directamente a la luna y sus ojos se tornaron rojos. Sus rasgos comenzaron a hacerse más bestiales. Salían colmillos de la boca y su cuerpo comenzó a llenarse de pelaje. Gohan estaba bastante asustado mientras cargaba en sus brazos al pequeño Kakaroto con sus ojos vendados. Una vez terminada la transformación, Gohan pensó que tal vez no había sido buena idea del todo. Gine parecía no responder ni reconocerlos y comenzó a entrar un poco en pánico de que hubiera perdido la razón. Gine solo acercaba su enorme mano hacia ellos y Gohan solo cubrió al pequeño Goku. Pero luego de una enorme risa se escuchó y era Gine diciendo que le había dicho que podía controlarse. Le preguntó entonces a Gohan que qué pensaba acerca de su transformación, pues ella se sentía muy orgullosa. Y dijo que ciertamente era muy sorprendente pero aterradora. Aún así era increíble, pues había sentido cómo su poder se disparó enormemente. Ya había entendido muchas cosas, pero ahora ya podía regresar a la normalidad. Aunque ese era un pequeño problema, pues no podía regresar a menos que la luna se fuera o le cortaran la cola. Y cortar su colita no era una opción, así que tuvo que permanecer así toda la noche, esperando que no tuviera que ir al baño, ¿o no? A la mañana siguiente Gine despertó un poco adolorida. Había olvidado lo doloroso que era transformarse por tanto tiempo. La luna llena duraba demasiado en la Tierra y tenía que asegurarse que Kakaroto no la viera a menos que fuera mayor. Fue de regreso a la casa donde Gohan debía estar con su hijo y al llegar se sorprendió de lo que veía. Gohan estaba construyendo un segundo piso y en cuanto lo vio la saludó y le dijo que gracias al ver su transformación de noche ahora sabía exactamente qué hacer para ayudarla. Tenía que hacer un pequeño viaje. En su camino Gohan preguntó si todos los Saiyajins así se transformaban. Gine le dijo que sí, pero los que han nacido con niveles de pelea que no son considerados de clase alta necesitan pasar por un entrenamiento especial para mantener el control. Mientras que los que sí nacen siendo guerreros de élite generalmente no tienen problemas para mantener la cordura. Gohan pensó que Gine era una joven bastante talentosa y que seguramente no habían tenido problemas para controlarse desde la primera vez que se transformó. Y Gine tuvo un pequeño flashback de su entrenamiento con Bardock y cómo la primera vez que se había transformado terminó siendo todo un desastre, a pesar de su entrenamiento, y de que estaba segura de estar listo para ello. Luego de caminar un poco más, Gine preguntó hacia dónde se dirigían, pues Gohan no le había dicho prácticamente nada. Y este dijo que le tuviera paciencia. Cuando llegaran ahí lo descubrirían, por lo que un poco ansiosa le preguntó cuánto faltaba. Y el abuelo le respondió que aproximadamente 2 días de camino. En ese momento Gine se exaltó de tan solo pensarlo, era demasiado. Por lo que en lugar de caminar se le ocurrió una mejor idea. Tomó al abuelo Gohan y a Kakaroto en su espalda y comenzó a volar. El abuelo no tenía ni idea de que dominara la técnica de volar a pesar de que no controlara bien su ki. Y en cuestión de minutos llegaron a su destino. Era un pueblo pequeño, pero estaba seguro de que a ella le gustaría. Gine no estaba segura para qué serviría esto, pero aterrizaron igualmente. Mientras caminaba por la ciudad, Gine preguntó si es que esta era la vida cotidiana de los terrícolas. Gohan le dijo que sí, que cualquier cosa que le llamara la atención le dijera. Y de inmediato se quedó enganchada en una tienda de ropa. Gohan pensó que no importaba de qué planeta fueran, hay cosas que no cambiaban. Por lo que le insistió en que se metiera y se probara algunas cosas. Y ahí dentro Gine probó varios atuendos con distintas reacciones. ¡Hey! Yo sé lo que pasó aquí. El autor aprovechó este momento para poner diversos vestimentas a la waifu. ¡Te atrapamos! Pero igual está bonito. Ya dentro de la tienda, Gine se probó varios atuendos con distintas reacciones por parte de Gohan e incluso por alguna razón una botarga furra. ¡Hey! Te atrapé otra vez, autor. Hasta que un sencillo pero atractivo vestido blanco fue el que se llevó, con el visto bueno de todos y de la misma Gine.
No se había dado cuenta cuándo es que pasaron del entrenamiento a meditación o a las actividades cotidianas de terrícolas, pero por extraño que pareciera, Gine lo estaba disfrutando demasiado como para preocuparse. Aún no entendía de qué forma le serviría esto o para qué le había traído el abuelo Gohan, pero en esos momentos experimentó una sensación que nunca creyó que podría vivir. Olvidó por completo que era una guerrera Saiyajin, y cualquier otra cosa relacionada a eso. Simplemente estaba disfrutando el presente y genuinamente divirtiéndose con Gohan y Kakaroto. Fueron a todo tipo de lugares, parques de diversiones e incluso un festival tradicional japonés. Al final del día incluso vieron los fuegos artificiales y al día siguiente se encontraban en un parque, y Gine reflexionaba acerca de lo hermoso que era el planeta Tierra. Gohan le preguntó si estaba disfrutando de su entrenamiento, y Gine respondió que ¿cuál entrenamiento? Pues solo estaban divirtiéndose. Y Gohan comenzó a explicarle en que en eso consistía todo. Gine tenía un corazón noble, pero al venir de un planeta donde solo conocía la guerra y la violencia, tuvo que pasar por mucho sufrimiento para poder aprender a controlar su ki. Y era necesario que calmara su mente y espíritu. Por eso la había traído a este lugar, tenía que experimentar la belleza de lo que ahora era su hogar. Cuando la vio transformada en Osaru pudo sentir además de un gran poder también mucha ira y sed de combate. Que claro, seguramente para un Saiyajin eso era normal y no habría mucho que hacer para cambiarlo. Pero sí que podría encontrar un equilibrio entre sus emociones para poder dominar su poder y de mejor manera. Pero mientras ambos platicaban de esto, un malhechor que estaba por ahí se dio cuenta de que el pequeño niño que estaba con ellos tenía una cola, por lo que pensó que quizá podría ser valioso y decidió atraerlo con una pequeña paleta para secuestrarlo, logrando hacerlo ya que tanto Gine como Gohan se encontraban muy distraídos. Gine le decía a Gohan que no sabía si el entrenamiento funcionaba, pero estaba muy feliz ahora con Kakaroto, hasta que se dio cuenta de que Kakaroto ya no estaba. Mientras tanto, el maleante estaba ya impaciente por saber cuánto dinero le darían por un mocoso con cola. Y luego de unas cuantas horas buscando y sobrevolando por toda la ciudad, Gine regresó sin buenas noticias. No había encontrado a Goku en ningún lado, y no entendía cómo es que había logrado desaparecer. Estaba bastante preocupada, su hijo podría estar asustado y ella no sabía qué hacer. No podía perderlo, no otra vez. Comenzó a entrar en pánico hasta que Gohan tuvo que calmarla. Solo había una forma de encontrar al pequeño Goku. Ella y Goku tenían una conexión especial. Ella debía ser capaz de poder sentir su presencia, sin embargo, ella no se sentía capaz de hacer eso. Aún no podía controlar su ki adecuadamente. Gohan le dijo que no tratara de sentir la presencia de Goku a la fuerza. Su mente ahora era un torbellino y lo primero que debía hacer era calmarse y concentrarse. Ella lo intentaba, pero no podía, y Gohan seguía diciéndole que tenía que encontrar la conexión natural que tenía con su hijo. Para poder sentir su presencia, tenía que dejar que la energía fluyera dentro de ella como si de una suave corriente se tratara, equilibrar sus emociones y recordar lo que más amaba en este mundo, y que le daría las fuerzas para seguir adelante, a los seres queridos que había perdido, pero cuyos recuerdos siempre vivirían en ella, y aquellos que le han hecho gran daño, pero sin dejar que la ira y el odio le controlen. Combinando todas estas emociones en una sola, lograría calmar su mente y dejaría que su ki la guiara hasta conectarse con su hijo. Gine se calmó un momento y se concentró con todas sus fuerzas, recordando a Goku, Bardock, Raditz e incluso al temible Freezer. Todas esas emociones y recuerdos se fundieron en su mente, canalizando su ki. De pronto lo sintió, no sabía cómo explicarlo, pero estaba segura de que era Kakaroto. Se encontraba un poco lejos, cerca de un acantilado fuera de la ciudad. El pequeño no habría podido llegar hasta allí solo, por lo que alguien se lo debía haber llevado. Decidida, Gine fue volando junto con Gohan y con la idea de que nadie volvería a separarla de su hijo. Al llegar al lugar, el tipo se sorprendió de verlos volando, pero como de costumbre para los humanos, pensó que solo eran trucos. Gohan le dijo que le devolvieran al niño y lo dejarían ir, y el sujeto tiró a Goku por el acantilado y aprovechó para escapar en un auto. Jin inmediatamente salvó a Goku y luego se lo entregó a Gohan. Este se sorprendió mucho por la velocidad, pero apenas si pudo halagarla, pues este se lanzó de inmediato contra el maleante, a una velocidad igual de impresionante. Algunos kilómetros adelante y pensando que los había perdido, el maleante se cruzó frente a frente con Gine luego de atravesar un túnel, intentando frenar, pero la misma Gine hizo que el auto frenara deteniéndolo con su pie y destruyéndolo casi por completo. Luego sacó al malherido maleante del auto y lo colgó del cuello cara al precipicio. Había secuestrado a su hijo y además se había atrevido a lanzarlo por un acantilado. Ella debía y tenía el derecho de hacer lo mismo con él en ese preciso momento. La escoria humana solo podía suplicar por su vida, y tras unos segundos donde solo se escuchaban los lloriqueos de Gine decidió que no valía la pena y lanzó al sujeto de nuevo a la carretera.
Gohan le dijo al maleante que tenía suerte de que Gine fuera una mujer con noble corazón, pero aún así no se iría sin un castigo por sus acciones, así que con su báculo sagrado le dio una buena paliza que no olvidaría. Gine se encontraba bastante triste y Gohan le preguntó si es que estaba bien. Ella sentía que había fracasado. Fue un fracaso como compañera de Bardock porque nunca pudo eliminar a nadie. ¿Acaso era débil por haber perdonado también la vida de ese hombre? Gohan de inmediato le dijo que no, por el contrario, demostrando su gran fortaleza al perdonar a quien la había lastimado. Ella ahora mismo era la mujer más fuerte y valiente que él había conocido nunca. De hecho, él era quien tenía que pedir disculpas, pues su intención era solo que tuviera una agradable experiencia. Pero al final tuvo que pasar por una gran angustia. Gine volteó a verlo con sus ojos un poco humedecidos y pidiéndole que no dijera eso, pues gracias a él y su entrenamiento fue que pudo sentir la presencia de Kakaroto. Y ese fue el sentimiento más hermoso que había experimentado. Definitivamente seguiría entrenando. Al final las cosas estaban bien, los tres felices y a salvo. Ya era hora de regresar a casa, a su hogar. Luego de su visita a la ciudad para que Gine aprendiera a divertirse y calmara su mente y espíritu, los tres regresaron al Monte Paos y los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Gine seguía entrenando, ahora un entrenamiento bastante cotidiano en los Saiyajins de élite. El entrenamiento para fortalecer la cola, el punto débil de los Saiyajin. La esposa de Bardock se encontraba intentando resistir mientras su pequeño hijo le tomaba y se columpiaba de la cola de su madre. Se trataba de un entrenamiento de resistencia pura, tanto física como mental. Gohan apareció de entre los arbustos emocionado por darle la sorpresa a Gine, pero la encontró tirada y casi desmayada con el pequeño Goku mordiendo su cola. La pobre no había resistido lo duro del entrenamiento y por poco perdía el conocimiento. De camino a casa, Gine le explicó de qué se trataba ese entrenamiento y con Gohan reconoció que este era el punto débil de los Saiyajin. Pero más allá de eso, Gine estaba intrigada por la sorpresa. ¿Esto era para ella? Cuando llegaron, Gine vio con asombro cómo Gohan ya había terminado de renovar su casa. Le había puesto un segundo piso y lucía increíble. Pero, ¿por qué lo había hecho? El abuelo le dijo luego que hiciera las preguntas. Por lo pronto le invitó a entrar para que viera la casa por dentro. Le enseñó la escalera del segundo piso y Gine quedó encantada de la habitación nueva. Ahora el abuelo tendría más espacio en su casa, aunque en palabras del mismo, esa no era la razón por la que había remodelado su casa. La verdadera razón era para darle esa habitación especialmente a ella y al pequeño Goku. Pero eso no era todo. Aún había un regalo más. Gohan le acercó una pequeña caja y Gine la abrió. Era un nuevo atuendo de entrenamiento. Gohan le dijo que esta era la manera de darle formalmente la bienvenida al planeta Tierra. Gohan no sabía si cuando terminara su entrenamiento decidiría irse, pero construyó esa nueva habitación para que supiera que siempre tendría un hogar donde regresar. Tanto ella como el pequeño Goku, claro. Gine agachó un poco la cabeza y sus ojos se humedecieron por un momento, pero después la levantó y con una gran sonrisa le dijo al abuelo que su hijo se llamaba Kakaroto, aunque solo por esta ocasión le permitiría llamarle Goku, y acto seguido se probó su nuevo traje. Claro, no sin antes decirle al abuelo que se volteara hacia otra parte. No por nada él y el maestro Roshi se llevaban bien con este tipo de temas. Mientras tanto, Gohan se entretuvo con el pequeño Goku y cuando Gine estuvo lista le dijo que podía voltear. Su atuendo de pelea era muy parecido al de la escuela de la tortuga, aunque con ligeros cambios, como una falda y los colores principales de la armadura de Gine, el rosa y el azul. Le quedaba bastante bien. Gine estaba satisfecha también con su nuevo gi. La combinación de colores era su favorita y no podía agradecerle lo suficiente al abuelo por esto, y también por la nueva habitación, claro. Esto era de lo más generoso que alguien había hecho por ellos. Sin embargo, las preocupaciones de Gohan estaban bastante lejos de cumplirse. La misma Gine le dijo que no se libraría de ellos tan fácilmente, pues aún le quedaba muchísimo que aprender sobre el ki y lo que necesitaba perfeccionar en su estilo de pelea. Sería mejor que se acostumbrara a tenerlo cerca. Además, no podría ser capaz de separar a Kakaroto de su abuelito. Esto último hizo que se le humedecieran los ojos a Gohan y Gine brincó por la ventana con su hijo en brazos, lista para seguir entrenando y aprendiendo artes marciales. Mientras pasaban los días, Gohan continuó ayudándola a mejorar tanto en su estilo de pelea como en su control de ki y percepción de la energía, y el pequeño Kakaroto la acompañaba. Y también le ayudaba en el entrenamiento para fortalecer la cola. Los días de ser de un Saiyajin habían quedado en el pasado, ahora prácticamente vivía como una terrícola, por lo que decidió guardar su armadura hasta que llegara el día en que la volviera a necesitar. Su vida ahora era demasiado sencilla, pero la disfrutaba mucho. Eso sí, había decidido quedarse con el rastreador, pues la esperanza de escuchar a algún Saiyajin sobreviviente, o incluso a su hijo Raditz, todavía la llenaba por dentro.
Pasó el tiempo y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. En todos estos momentos Gine experimentó cosas maravillosas en la Tierra y por primera vez supo la alegría que era tener una familia. Era muy feliz, aunque deseaba con toda su alma que Bardock estuviera con ella para acompañarla. Los tres se divirtieron mucho juntos. El pequeño Kakaroto también creció y rápidamente desarrolló el interés por las artes marciales, por lo que como era de esperar ayudó a Gine con su entrenamiento y todos los días resultaron bastante divertidos para ellos. Pescar, entrenar, jugar, ir a la playa. Gohan incluso hasta le regaló el báculo sagrado. Gine se había acostumbrado a la paz de la Tierra y todo lo que tenía que ofrecerle. Este planeta ahora era su hogar y lo protegería. Así que tendría que estar preparada si algún día llegaban las fuerzas de Freezer o cualquier otra amenaza. Pero mientras tanto, cada uno de los momentos que pasaba con su hijo y con Gohan eran irreemplazables. Sin embargo, una noche de luna llena llegó, y en esta todo estaría a punto de cambiar. Mientras Gine se encontraba en el techo escuchando las transmisiones al azar con su rastreador como era costumbre antes de dormir, logró dar con una que mencionaba a los Saiyajins como responsables de la conquista de un nuevo planeta. Freezer mencionaba que esos monos siempre habían sido los mejores peones de batalla y por lo pronto se dirigieran al planeta Freezer 43 para esperar su próxima misión. Gine no podía creer que por fin después de tanto tiempo había escuchado noticias sobre más Saiyajin. Gine se encontraba tan exaltada que apenas podía hablar. Gohan le dijo que se calmara y le contara todo tranquilamente mientras tomaba un té. Cuando Gine terminó de contarle mencionó que eso era todo lo que había escuchado, pero había posibilidades de que su hijo Raditz se encontrara entre los sobrevivientes. Aunque claro, Gohan le preguntó que incluso si ese era el caso, ¿qué haría al respecto? Gine había escuchado incontables transmisiones sin poder hacer nada hasta ahora, así que no podría simplemente ignorarlo, tal vez podría utilizar la nave de Kakaroto. Pero Gohan le interrumpió. ¿Qué pasaría entonces con Goku? Aún no le había dicho nada sobre su verdadero origen. Gine no quería que Kakaroto se enterara, es verdad que Gohan ya había hecho mucho por ellos y pedirle que todavía siguiera cuidando a Kakaroto sería excesivo. Pero no tenía otra opción. Si Kakaroto se enteraba no solo de que tenía un hermano, sino también de que Gine tenía la intención de ir a encontrarlo, sin duda el pequeño iría también con ella. Gine quería alejarlo de todo eso y mantenerlo a salvo, por esa razón no le había dicho nada de su verdadero origen Saiyajin. En ese momento el pequeño interrumpió y los tomó por sorpresa. Quería saber de qué estaban hablando tanto su mamá y su abuelito. La pobre Gine casi se atraganta con el té y lo terminó escupiendo al pobre Gohan. Y Goku, que apenas alcanzó a escuchar, preguntó si iría en algún lugar peligroso, él también quería ir. En ese momento Gohan quiso distraerlo un poco y aprovechó para regalarle la esfera del dragón de 4 estrellas. Le mencionó que si algún día él ya no estaba a su lado, podía recordarlo a través de ella. Goku la aceptó y le dijo que la atesoraría por siempre, seguido de decirle a su madre que quería ir con ella sin importar el peligro, pues ya se había vuelto muy fuerte. En ese instante Goku se dirigió hacia afuera para mostrarle nuevos movimientos de lucha a su madre. Gohan le recordó a Gine que era peligroso por la luna llena y estaba prohibido terminantemente que saliera. Goku aún no tenía idea de por qué se tenía que quedar dentro siempre que había luna llena. Gohan le dijo a Gine que ya era hora de decirle la verdad a Goku, pero esta no pudo hacerlo. En su lugar terminó inventándole una historia sobre un monstruo lagarto gigante y calvo que aparecía durante las noches de luna llena. Como era de esperarse, Goku no estaba asustado, sino emocionado. Él se sentía más fuerte que cualquier cosa que pudiera encontrarse en el Monte Paus. Saldría y derrotaría a ese monstruo para probárselo a su mamá, pero esta le gritó más fuerte que antes y lo obligó a subir a su habitación. Goku resintió ese regaño y sin mediar palabras subió lentamente a su cuarto. Gohan no aprobó la forma de actuar de Gine. Había sido innecesario regañarlo de esa manera, pues eso no lo asustaría, y el elevarle la voz tampoco funcionaría de nada. Gine se disculpó pues había entrado en pánico y sentía que era muy difícil explicarle a su hijo que venían de otro planeta, que había sido exterminado junto con su padre por un malvado tirano. Además, él ya era muy feliz en la Tierra y no necesitaba nada más, mucho menos cambiarle la visión de su mundo, y menos a una tan temprana edad. Gohan estaba del lado de decirle simplemente la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero Gine pensaba que no podría resistir al ver la expresión de Goku desilusionado, si es que al final su hermano realmente había muerto. Gohan le dijo que si ella quería irse podía cuidar de Goku, pero antes que eso debía calmarse un poco para tomar la mejor decisión. Gine le preguntó a Gohan por qué siempre había sido tan amable con ellos, ya que prácticamente eran unos desconocidos cuando llegaron. Y el abuelo Gohan simplemente le respondió con toda sinceridad que para él Goku era como un nieto que siempre quiso, y la misma Gine era como la hija que nunca tuvo.
Ellos dos ahora eran su familia. Gine le sonrió, aunque de nuevo le recordó que su nombre era Kakaroto. Gohan le dijo que sonaba mejor Goku y ella lo dudó bastante. Pero mientras tanto, en su habitación el pequeño Saiyajin había decidido desobedecer a su madre. Saldría a derrotar a ese monstruo y les demostraría que podría salir a acompañarla a donde quiera que fueran. Luego de la plática con Gohan, Gine había tomado la dura decisión de decirle a su hijo la verdad, y aunque el abuelo seguía pensando que sería lo mejor y que vivieran como terrícolas, pues las ideas de la raza Saiyajin solo habían provocado destrucción y dolor, Gine había decidido que Kakaroto crecería con el orgullo de un Saiyajin. Eso era todo lo que le quedaba de su legado e inevitablemente lo seguiría. Al subir a la habitación, Gine se percató de que Kakaroto no estaba. Mientras tanto, este se encontraba en el bosque buscando al inexistente monstruo. Entonces, al posar su mirada hacia el cielo, se percató de algo que nunca antes había podido ver: la luna llena. Nunca había visto que la luna fuera tan grande y brillante, pues no lo dejaban salir en esas noches. Por un momento la contempló completamente quieto y expectante, hasta que sus ojos se tornaron de un color rojo, y comenzó a sentir los efectos secundarios de todo Saiyajin al verla. De vuelta en la casa, Gine le avisó al abuelo sobre que Goku no estaba y que iría a buscarlo. Después de todo, ya podía sentir el ki de su hijo y no necesitaba el rastreador. Gohan se sumó para ayudarla, esperando que no fuera demasiado tarde. Pero en ese preciso instante los dos escucharon un tremendo y monstruoso rugido inconfundible. La transformación de los Zaru ya había ocurrido. Los dos salieron inmediatamente de la casa, solo para confirmar sus sospechas. Ya era demasiado tarde. A lo lejos podían ver el interior del bosque y un enorme mono gigante que se encontraba fuera de control. Gine estaba decidida a detenerlo. Gohan le preguntó si acaso ella también se transformaría, pero dijo que no. No funcionaría, pues Kakaroto simplemente la atacaría si no la reconocía. Lo mejor sería intentar razonar con él mientras su mente aún estaba fresca. Se acababa de transformar, por lo que podía ser posible hacerlo entrar en razón. Transformarse ella misma en Osaru sería mejor dejarlo como último recurso. Luego de pedirle a Gohan que se mantuviera alejado por lo peligroso de la situación, se fue volando hasta llegar a estar frente con Kakaroto. Intentó hablarle y hacer que la reconociera. Le explicó por qué se transformaba y de dónde venían. Sin embargo, esto solamente fueron palabras vacías. El enorme simio la vio solo como un oponente más y preparó su gran puño para atacarla, fallando solo por unos pocos segundos en los que ella esquivó el golpe. A pesar de su gran tamaño, era bastante rápido y Gine estaba teniendo problemas para esquivarlo. Seguía intentando hacer que lo reconociera. Si solo tuviera que mantenerse en movimiento y esquivar los ataques no sería un problema. Pero también tenía que encontrar el tiempo de hablarle y hacerlo entrar en razón. Todo esto en medio de los golpes y todo el movimiento. Kakaroto lanzó una enorme roca directo a Gine, la cual no tuvo tiempo de esquivar y tuvo que destruirla con uno de sus ataques. El problema fue que explotó demasiado cerca de ella, lo que la dejó incapaz de moverse por unos segundos, los cuales el Osaru aprovechó para capturarla entre sus manos. La fuerza del pequeño Saiyajin había aumentado mucho y Gine se vio incapaz de poder liberarse. Las enormes manos le apretaban con tal fuerza que le hicieron sentir un enorme dolor, el cual casi la dejaba inconsciente. Ese lugar habría podido ser su final de no ser porque en ese momento Gohan apareció y con el báculo sagrado golpeó a Goku justo en las muñecas para que soltara a Gine. El plan de Gohan funcionó y aunque la madre de Kakaroto estaba agradecida por salvarla, le recordó a Gohan que no debió haber venido por el gran peligro que correría. El humano pensaba que lo mejor sería cortarle la cola por lo arriesgada de la situación, pero la Saiyajin seguía insistiendo en que estaba segura de que su hijo lo lograría y se controlaría. Gohan lo dudaba, pero confió en su alumna. Sujetaría la cola de Osaru para darle el tiempo suficiente a Gine de hacerlo entrar en razón. Eso sí, no sería mucho tiempo, así que debería hacerlo cada segundo que valiera. El humano se lanzó a gran velocidad a apretar la cola del mono gigante. Gine no pudo evitarlo y al ver esto tuvo que seguir con el plan. Mientras Kakaroto estaba debilitado, ella intentó acercarse a hacer que escuchara su voz. Él no tenía que dejar que la bestia en su interior lo controlara, debía intentar recordar quién era en realidad. Y tenía todo el legado de una raza guerrera de su parte. Lamentablemente, de nuevo, esto solo fueron palabras vacías para el Osaru. Y por si fuera poco, en lugar de perder poder o calmarse, se estaba impacientando cada vez más. Gohan ya no podía retenerlo por más tiempo, y en un rápido movimiento con su cola, Kakaroto lo lanzó a volar, estrellándose contra unas rocas cercanas. Gohan había sufrido un daño considerable, aunque aún seguía con vida.
Gine no quería que arriesgara más la vida el abuelo, así que tuvo que dar por fracasado el plan. Su hijo era demasiado joven e inexperto para poder controlar su transformación, por lo que lo único que quedaba era el último recurso. Ella se transformaría también para combatir el fuego contra fuego y detenerlo. Sin embargo, cuando volteó a ver la luna llena, esta se encontraba totalmente nublada y rodeada de nubes. Era imposible que recibiera los rayos directamente. Eso la desconcertó. Gohan intentó advertirle, pero fue muy tarde. Kakaroto le dio un enorme golpe con uno de sus puños que la mandó a volar atravesando una pequeña montaña, y se estrelló en las cercanías. Jin había quedado bastante herida, y aunque se levantó lo hizo con un enorme dolor de cabeza, y uno de sus brazos ensangrentado. Entonces se puso de pie e intentó regresar, pero el dolor no la dejaba abrir los ojos, hasta que escuchó junto a algunos rayos el grito del enorme mono cayendo desde el cielo a punto de aplastarla. Apenas si podía mover su cuerpo, no sería capaz de quitarse antes que su mismo hijo la aplastara y terminara siendo eliminada. Este sería su fin, de no ser porque alguien se interpondría y la salvaría. Gohan, el abuelo, se movió a toda velocidad al rescate de esta, logrando llegar hasta Gine y empujándola con la inercia de su movimiento, quedándose él en su lugar y siendo aplastado en cuestión de microsegundos, mientras la Saiyajin vio todo como si de una cámara lenta se tratara justo enfrente de sus ojos. El Osaru levantó la pata y Gine no podía creer lo que había pasado por su culpa. Gohan había muerto. Entre sangre y lágrimas volteó a ver hacia arriba mientras el enorme mono la miraba y ella recordaba todo lo que le había dicho el abuelo. La apoyaba en su decisión, pero seguía pensando que debería vivir con el orgullo de los terrícolas, mientras ella se aferraba neciamente a que debían seguir con el orgullo de los Saiyajin. En estos momentos deseaba haberlo escuchado y hacerle caso. Estaba cegada por su orgullo, y debido a esto el abuelo había perdido la vida. Dio un grito de dolor, seguido de lanzarse a toda velocidad con una pequeña espada de ki creada en su mano. Dio la vuelta hasta encontrarse con la cola del Osaru y sin pensarlo dos veces la cortó de un solo movimiento, mientras el enorme mono se transformaba en cuestión de segundos de vuelta en Kakaroto, quien cayó en manos de su madre, y ésta lo arropó. Gine seguía culpándose debido a haber sabido que Kakaroto no podría controlarse, pero aún así cometió ese error. La idea de que su hijo podría seguir vivo es lo que le había motivado a que recuperara su orgullo de Saiyajin, pero no podría haber estado más equivocada. El rastreador había sido también completamente destruido junto con Gohan, por lo que ahora tampoco tendría oportunidad alguna de seguir escuchando las transmisiones del ejército de Freezer, ni de enterarse si Raditz continuaba con vida, pero lo que más sentía justo ahora era culpa, pues Gohan había tenido que pagar por su error. Solo esperaba que algún día pudiera perdonarla. Entre lluvia de truenos, sangre y lágrimas y su pequeño hijo, Gine gritó el nombre de Gohan, resonando en todo el monte Paos. A la mañana siguiente, Gine había preparado una tumba para el abuelo Gohan. Tanto ella y Goku se encontraban ahí luego de haberlo enterrado, y el pequeño tenía muchas preguntas. ¿Qué había pasado con el abuelo? ¿Por qué ahora ya no tenía cola? ¿Por qué ella estaba tan lastimada? ¿Acaso el monstruo que le habló había ocasionado todo esto? Gine lo miró con tristeza mientras recordaba en lo que se había convertido la noche anterior. Era una mezcla de sentimientos de los cuales no sabía qué pensar, pues entraban en conflicto un poco de acuerdo a la identidad que debía tener como Saiyajin, y todo lo que había aprendido de este planeta era vivir pacíficamente como terrícola. Gine sacudió su cabeza quitándose esas ideas de su mente y decidió hablarle a su hijo, pero no con toda la verdad, sino para que honrara a su abuelo y tuviera la vida normal de un humano que quería. Le dijo que la cola volvería a crecer algún día, y en cuanto al monstruo ya no los volvería a molestar. Sin embargo, lo que debía saber es que su abuelito los había salvado a ambos, pero ahora su tiempo en la tierra había llegado a su final, por lo que se marchó como un gran héroe y debía estar orgullosa de él. El pequeño sollozó un poco diciendo que lo extrañaría mucho, y Gine por primera vez en su vida lo llamó Goku. Este se extrañó de que le dijera de la misma forma que su abuelo, pero ella le repitió diciendo que había escuchado bien. Le había tomado mucho tiempo admitirlo, pero al final de cuentas era un nombre bonito y le quedaba bastante bien. Luego le ofreció la esfera de 4 estrellas y le preguntó a su hijo si le gustaría honrar a su abuelito cambiándose su nombre a Son Goku. Esto de ahora en adelante, y el gustoso aceptó mientras recibía la esfera en sus manos, pero sin olvidar lo que había hablado la noche anterior. Le preguntó un poco preocupado a su madre si aún tenían en mente marcharse a un lugar peligroso. Ella sonrió mientras acariciaba su cabeza y le dijo que no tenía planeado ni se atrevería a dejar solo a su precioso hijo.
Luego lo levantó entre sus brazos y le pidió que se animara. El abuelo se pondría triste de lo contrario, por lo que debían tener en práctica todo aquello que les había enseñado, y ambos se volverían mucho más fuertes. Viendo al horizonte, Gine se despidió de Gohan una vez más y con su rastreador destruido ya no podría escuchar más transmisiones, pero estaba segura de que si Raditz seguía con vida, algún día lo volvería a ver. Además, también le prometió que le diría todo a Goku, pero cuando fuera el momento adecuado. Una vez más le agradeció por todo lo que había hecho por ellos y prometió que honraría su memoria siguiendo sus enseñanzas, hasta que estuviera orgulloso de verlos, despidiéndose así finalmente del abuelo Gohan. Unos meses después, más tarde, Gine se encontraba entrenando fuera de la casa, mientras repasaba un poco lo que había pasado. La cola de Goku había crecido mucho más rápido de lo que pensaba, así que para evitar que se repitiera un incidente como el de la última vez, tuvo que contarle la verdad de su transformación de Osaru, pero obviamente dejándole claro que todo había sido responsabilidad de ella, y aunque le tomó algo de tiempo, al final el pequeño Goku entendió y lo superó. Aún no le había contado nada sobre Raditz y los Saiyajin, ya que lo consideró demasiada información, y pensó que podría aturdirlo, pero el momento adecuado llegaría algún día. Luego de esto, la voz de su hijo anunciando su llegada la sacó de su inmersión. Corrió a recibirle preguntándole si había logrado pescar algo para la cena y contempló una escena que no se imaginaría de ver. Goku llegando con una chica de cabellos azules, un vestido rosa y las iniciales Bulma en él. La llegada de esta chica les trajo información que haría mucho más importante el legado que Gohan les había dejado con la esfera de 4 estrellas. Un dragón que podría cumplir cualquier deseo. Sin duda sonaba difícil de creer, pero había aprendido que este mundo tenía todo para que fuera posible. Además, sería una excelente oportunidad para conocer en verdad este planeta y todo lo que tenía que ofrecer, mientras perfeccionaba sus técnicas y las verdaderas aventuras apenas comenzaban. Así que hasta aquí llega este fanmanga de momento. Hemos cubierto todos los capítulos que se encuentran disponibles, pero no quiere decir que el autor haya terminado, pues este sigue trabajando en él y te dejaremos, como ya te mencionamos, sus redes para que vayas a apoyarlo, y así pueda continuar su historia. Y por supuesto, en el futuro te seguiremos trayendo también esta historia narrada conforme continúen saliendo los capítulos.